de la identidad y de la creación. Diga conmigo, creación e identidad. Amén, gloria a Dios. La pregunta que sale a relucir en este juego perfecto que Dios tiene de la vida, de la creación y de la identidad es: ¿para qué estoy yo en la tierra? ¿Para qué estoy yo en la tierra? ¿Para qué yo existo? ¿Por qué soy quien soy? ¿Por qué me llamo como me llamo? ¿Por qué vivo donde vivo? ¿Por qué estoy en el lugar donde estoy? Una de las crisis más poderosas para el ser humano es no saber de dónde viene, no saber dónde está, no saber quién es y no saber hacia dónde va. Hello. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Dónde estoy? ¿Y hacia dónde voy? El problema no es la muerte. Mucha gente le tiene temor a morir. Y no solamente la muerte física como tal. Le tiene temor a que muera su matrimonio. Le tiene temor a que muera su empresa. Le tiene temor a que mueran sus sueños. Pero el problema no es la muerte. El problema es haber desperdiciado una vida. Muchos de nosotros llegaremos a los 80 años, quizás 90, y en alguna muy rara y poca ocasión a los 100 años. Pero qué triste sería llegar a los 80 años y decir: qué vida tan maravillosa, ojalá me hubiera dado cuenta antes. Qué vida tan maravillosa, ojalá la hubiera visto antes. Porque desperdiciamos nuestra vida en los asuntos que no forman parte del propósito de Dios. Dígame un amén o ay, ay, ay. Acompáñeme al libro de Efesios capítulo 1 verso 4. Dice: según nos escogió. ¿Quién nos escogió? Según nos escogió en Él, es decir, en Jesús, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Lo que quiere decir esto es que usted y yo fuimos escogidos antes de la fundación, antes de la creación del mundo, antes de que Dios se sentara a pensar en hacer el cielo, en hacer la tierra. Dios ya tenía una relación contigo. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado. Diga conmigo, predestinado, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Sabe algo? Fuimos escogidos antes de la creación, lo que quiere decir que de ahí es donde usted y yo venimos. Fuimos creados y diseñados en la mente de Dios antes de que Él creara la tierra, antes de la fundación del mundo. Y cuando comenzamos a entender nuestro ADN, nuestra identidad, es ahí cuando estamos listos para comenzar a cumplir la perfecta voluntad de Dios. Usted no es cristiano porque venga a una iglesia. Usted es cristiano porque sabe quién es usted, porque sabe cuál es su ADN, porque sabe de dónde usted viene, dónde usted está parado y hacia dónde va. Hay 2 días que son los 2 días más importantes en la vida de una persona: el día en que nace y el día en que descubre para qué nació. Son los 2 días más importantes: el día en que nace y el día en que descubre para qué nació. Yo estoy seguro que usted alguna vez en la vida se ha hecho esa pregunta: ¿para qué nací? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué seré bueno? Todos nos hemos hecho esta pregunta: ¿para qué estoy
aquí en la tierra. Una de las cosas o de las razones por la cual Dios te creó es para su propio deleite. ¿Sabías tú que hemos sido diseñados y creados para adorar a Dios? ¿Sabías tú que hemos sido diseñados y creados para glorificar su nombre? Lo que quiere decir es que hemos sido diseñados para que todo lo que hagamos, lo cual fue lo que nos enviaron a hacer, glorifique el nombre de Dios. La pregunta es: ¿tu vida está glorificando a Dios? Lo que haces está glorificando a Dios, porque no se trata de decir gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No se trata solamente de decir gloria a Dios. Se trata de vivir para la gloria de Dios. Se trata de tener una vida que glorifique a Dios. ¿Cómo una vida puede glorificar a Dios? Cuando cumple la función para lo cual fuiste diseñado y para lo cual fuiste creado. Dios diseñó a un pez para que esté en el agua. Cuando un pez nada, le está dando gloria a Dios, porque para eso fue que lo diseñó Dios. ¿Me doy a entender? Intente sacar un pez del mar, ¿qué sucede? Se muere. Intente vivir fuera de la gloria de Dios, se va a morir. Intente caminar en su vida sin glorificar a Dios. Intente vivir fuera, apartado, lejos de la voluntad y de la gloria de Dios, y se va a morir, porque no fue diseñado para eso. No fue diseñado para eso. Cuando nuestra vida, es decir, lo que hacemos, glorifica a Dios, cumplimos el propósito para lo cual fuimos diseñados. ¿Cuántos dicen amén? Aplauda su gloria. Ahora, todo se resume en amor. Todo se resume en el amor de Dios para con la humanidad. Acompáñame al libro de Mateo, capítulo 22, verso 24. Y aquí se resumen lo que es el mandamiento, la orden que Dios tiene para cada uno de nosotros, sus hijos. Dice la Biblia: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, es decir, una persona que conoce o conocía las escrituras, le preguntó por tentarle, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Mucha gente se enfoca en las leyes. Mucha gente se enfoca en lo que me prohíben o lo que me permiten. Y mucha gente piensa que servir a Dios es encerrarse en una lista de puros no. Es decir, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes comer aquello, no puedes vestirte de esta manera, no puedes hablar de aquella manera. Y consigues una lista de puros no, 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 no y no. Y eso no es lo que Jesús nos enseña. Eso no es lo que Jesús nos muestra. Todo lo contrario a una lista de no. Es un mundo de oportunidades. Es un mundo donde lograrás hacer las cosas que siempre has querido. Es un mundo donde, yo no sé si hay alguien que le estoy hablando en esta hora, es el momento y el momento oportuno para que logres el éxito para lo cual fuiste diseñado y fuiste creado. Alguien que me diga un fuerte amén. Entonces, este hombre le pregunta a Jesús, inclinándose a esa lista de lo que es permitido y de lo que no es permitido: ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, como siempre, con una respuesta oportuna y llena de sabiduría: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. No se le escapó nada a Jesús. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y luego le dice en el verso 38: este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Diga conmigo: semejante. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice Jesús que es semejante el segundo al primero
Porque de la manera en que yo ame a Dios, también debo amar a mi prójimo. Pero para yo poder amar a Dios y amar a mi prójimo, debo conocer primero a Dios. Dice la Biblia: quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y como Dios es amor, Dios no te encapsula en una lista de puros no. Todo lo contrario, Dios te lleva a una ventana de oportunidades. Porque el deseo mayor de Dios es que tú cumplas su perfecta voluntad, que es buena, agradable y perfecta. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Es buena, agradable y perfecta. Si usted no ama a su prójimo, usted no está cumpliendo la voluntad de Dios. Si usted no ama a Dios por sobre todas las cosas, usted no está cumpliendo el propósito de Dios. Dios no crea nada sin un propósito. Dios no juega a los dados. Dios no juega a la suerte. Su juego es perfecto. Y lo que no entiendo hoy, lo entenderé mañana. Pero nunca Dios se equivoca. Nunca Dios se agarra los cabellos y dice: ay, mí mismo que, porque no puede decir Dios, Dios mío. Dios no puede decir Dios mío. Quiere que dice: ay, mí mismo, ¿qué he hecho? Dios, y a Dios nada le toma por sorpresa. Hay mucha gente que cuando le lloran a Dios le dice: ay, Dios, mira lo que me pasó. Y Dios dice: yo no me había dado cuenta. No hay nada que tome por sorpresa a Dios. Él todo lo sabe, todo lo ve y todo, absolutamente todo, está bajo su control. ¿Cuántos dicen amén? Aplauda su gloria. Dios no crea nada sin un propósito. Y tu propósito no está ni en la televisión, tu propósito no está en las revistas, no está en los periódicos. Tu propósito está en el que te creó. Es ahí donde está tu propósito. El problema es que no conocemos a nuestro creador. Si usted quiere conocer para qué funciona su vida, pregúntele al que lo diseñó. Si usted quiere saber cómo funciona un teléfono, tiene dos opciones: pregunte al que lo creó o lea el manual. Pero como buenos hispanoamericanos, caribeños y latinoamericanos que somos, nunca leemos el manual. Cuando compramos un artefacto, lo que hacemos es que agarramos el manual en su plástico, tal cual como viene en la caja, y lo metemos en la gaveta donde están los otros 387 manuales. Tenemos una gaveta específica donde están todos los manuales. Cualquier parecido con la realidad es pura casualidad. No lo leemos. Cuando se daña el teléfono y lo llevas a reparar, te dice entonces el técnico: lo que pasa es que usted le dio un botón que no debía darle. El manual lo dice. ¿Lo leyó? Sí, pero no lo recuerdo realmente qué era lo que decía. ¿Sabes cuál es nuestro manual? Se llama la Biblia. Ese es el manual que Dios dejó para que tú aprendas cómo debes funcionar y cuál es la voluntad de Dios en tu vida y para qué naciste en la tierra, para qué estás aquí en la tierra, cuál es tu propósito y cuál es tu función. Amén. Dos opciones: hablar con tu creador y leer el manual, que es la Biblia. Si quieres conocer para qué tú funcionas, cada cosa. Mire, así como Dios diseña todo con un propósito y para un propósito, el hombre también hace lo mismo. Cuando el hombre decide fabricar una silla como la que usted tiene sentado, donde usted está sentado, la diseñó con un propósito y para un propósito. Cada cosa tiene un propósito. Esta copa tiene un propósito. Este micrófono tiene un propósito, el que ustedes me puedan escuchar mejor. Cada cosa tiene un diseño específico. Pero si yo cogiera esta copa
en el lugar del martillo para introducir un clavo en la pared, ocasionaría un gran desastre. Se rompería la copa, el clavo nunca entraría en la pared y yo posiblemente me pudiera cortar la mano y ocasionaría un accidente. Lo mismo sucede cuando utilizamos nuestras vidas de manera incorrecta. Cuando usas tu vida para lo que no fue diseñada, ocasionarás un completo desastre. ¿Y cuál es el propósito? Es conocer la identidad que Dios nos entregó, saber de dónde vengo, saber dónde estoy y quién soy y hacia dónde voy. Cuando tú descubres esto, entonces estás preparado y preparada para comenzar a caminar una vida que glorifica al Señor. 3 pasos para descubrir mi identidad. Lo primero es: ¿qué es lo que produce la falta de identidad? Hay algo que produce la falta de identidad. Y hay un dilema entre lo que yo soy versus lo que yo hago. Cuando le pregunto a las personas, ¿qué eres? Normalmente me preguntan, soy ingeniero, soy abogado. Y yo le respondo, no hablo de lo que tú haces. Te pregunto, ¿qué eres? Bueno, soy arquitecto, soy ingeniero. No te pregunté lo que haces, te pregunté lo que eres. Hay una diferencia entre lo que eres versus lo que haces. ¿Qué soy? Soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, soy una persona que tiene el ADN espiritual del Padre, soy coheredero y heredero juntamente con Cristo Jesús, soy ciudadano del reino de los cielos. La Biblia dice que yo hago todo lo que ella dice que hago y que yo soy todo lo que ella dice que soy. Por lo tanto, lo que yo hago proviene del Padre y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es mi ADN, esa es mi identidad, eso es lo que yo soy. Dice la palabra que yo seré cabeza, mas no cola. Que yo prestaré, pero no pediré prestado. Eso es lo que dice la palabra. Esa es la esencia de tu ADN, de tu identidad. La palabra identidad se refiere a características que nos hacen percibir que una persona es única y diferente a las demás. Dile a la persona que está a tu lado, eres único, eres única. No hay nadie igual a ti. Ni aun los 5 dedos de su mano se parecen. Eres único, eres única. Eso es más que suficiente para agradecer a Dios que no hizo a nadie igual a ti. No alcanzó belleza para 2. Fíjese que a pesar que nosotros poseemos una identidad natural y que somos únicos y que aún los gemelos tienen diferencias, pero debemos reconocer que también tenemos una identidad espiritual. Diga conmigo, identidad espiritual. La Biblia dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Lo que quiere decir es que tenemos la imagen, que nos parecemos, que tenemos la semejanza, que podemos hacer lo que Él hace. Por eso la gente cuando te ve tiene que ver algo diferente del resto del mundo. La gente cuando te vea tiene que percibir la paz, tiene que percibir la tranquilidad, tiene que percibir el gozo, la alegría, todo lo que produce Dios, todo lo que es bueno, todo lo que es agradable y todo lo que es perfecto tiene que reflejarse en tu rostro. Hemos escuchado por años la mentira de personas que le dicen a los demás: no pongas tu mirada en el hombre, pon tu mirada en Dios, porque el hombre te va a fallar, Dios nunca te falla. Cuando Jesús hablaba con sus discípulos, uno de ellos le dijo: muéstranos al Padre, que con eso nos basta. No pedía nada casi. Con eso nada más y podéis ir en paz. Y Jesús le respondió: quien me ha visto a mí,
El que te vea a ti tiene que ver al Padre. Eso se llama identidad, porque los hijos se parecen al Padre. Los hijos se parecen al Padre. Quien te ve a ti tiene que ver al Padre. Eso se llama identidad. A imagen y semejanza de Dios fuimos creados. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Pero cuando no tenemos identidad, es cuando nos dirigimos a ninguna parte y cualquier camino nos lleva allí. Quizás algunos ya llegaron y no lo saben. Son los puntos ciegos. Cuando carecemos de identidad tenemos puntos ciegos, y en otras ocasiones les he explicado un poco acerca de los puntos ciegos. Cuando usted maneja en su vehículo, ve el retrovisor, ve que no viene carro, ve el otro retrovisor, tampoco viene carro, decide cruzar al carril de la derecha, y cuando se va a mudar al carril de la derecha aparece un carro de la nada. Tú no lo viste, pero ahí estaba. Que tú no lo hayas visto no quiere decir que no existía. Hay cosas que existen en nuestras vidas que no las vemos. Hay cosas que carecen en nuestras vidas que no las vemos, pero los que están a nuestro alrededor sí la ven. Sí la ven, pero son puntos ciegos que poseemos. Y estadísticamente está comprobado que las personas que nacieron sin una figura paterna en la vida tienen serios problemas en ella. Hace poco fuimos a ver la película La Cabaña, y para los que no la han visto les voy a contar un poco acerca de lo que sucede en la película. Y usted me va a matar porque se la voy a contar, pero se la voy a contar como quiera. Eso le pasa por no haber ido. Una de las cosas que me llamó la atención y no entendía cuando vi el tráiler de la película es que Dios se manifestaba en una mujer. Y eso me chocó un poco. No es que Dios sea machista, ojo, Dios no es machista, pero en la palabra, en la Biblia, Dios se muestra, se presenta como un padre. Y cuando veo la figura de una mujer representando a Dios, me llamó la atención. Y dije, no voy a emitir ningún juicio hasta que vea la película. Al momento de ver la película, entendí la poderosa razón por la cual Dios se manifestaba en una mujer en la película. Y era que el protagonista había tenido serios problemas con su padre terrenal. Fue brutalmente golpeado por él. Golpeaba a su mamá delante de él brutalmente, y luego lo amarraba a él y lo golpeaba hasta el cansancio. Lo menos que él quería era ver a un padre. Y muchas veces nosotros vemos la figura de nuestro Padre terrenal reflejada en el Dios Padre. Y los que hemos tenido problemas de paternidad, entonces pensamos que Dios es igual a nuestro Padre terrenal. Hello. Por eso Dios en esta película se le presenta como una mujer. Hay otra escena donde Él se aparece como hombre ya cuando Él es sano, cuando Él sanó esa herida con su padre. Y Dios le dice, ahora necesitas a un padre. Pero llegó un momento donde Él le tocaba juzgar la vida por lo que Él había pasado. Él le reclamaba a Dios lo que su padre había hecho con él. Y se encuentra con la sabiduría, y la sabiduría lo sienta en la silla de juzgar, y le muestra una escena donde hay un hombre golpeando brutalmente a un niño. Y él le pregunta, ¿cómo juzgarías tú esta situación? Y él le dice, yo me iría a favor del niño, el culpable es el padre, porque él se estaba reflejando en esa misma escena, era lo que él vivía. Y la sabiduría le dijo, ese niño que está siendo golpeado por el padre es tu papá. En ese momento pudo entender por qué su padre hacía lo que hacía. Debemos conocer su pasado para poder entender su presente. Porque si no nos convertimos en jueces de situaciones que no nos corresponden.
Y Dios se presenta como un padre. La importancia de la paternidad en una familia, en una sociedad y en una nación y en un mundo es tan importante como el agua. Hombres que están en este lugar, ¿por qué las iglesias están más llenas de mujeres que de hombres? Porque las mujeres tienen mayor sensibilidad a las cosas de Dios y nos enseñaron en nuestro machismo que las cosas religiosas son cosas femeninas, que eso de orar y leer la Biblia, eso es para las mujeres. Pero no entendemos que en el diseño de Dios, quien es la cabeza y quien es el sacerdote, el responsable de llevar a su familia a los pies del Señor, es el hombre. El hombre es el encargado, el responsable de guiar a su familia en los caminos de Dios. No es el pastor, no es la iglesia. Eres tú, hombre. Eres tú. Hace algún tiempo atrás, incluso esto es la señal, no de que Dios es machista, porque no lo es que Dios estableció un diseño. Y cuando el hombre no ocupa su rol, entonces Dios trata con la mujer. Pero llega a un límite donde Dios no puede avanzar más, porque no es el diseño de Dios. Y por eso la Biblia dice que Él restaura todas las cosas. Él restaura todas las cosas. Y Dios siempre va a tratar con el hombre, que es la cabeza y el sacerdote del hogar. Dios siempre va a tratar con el hombre. Y hace algún tiempo atrás, muchos recuerdan que el grupo de mujeres se reunía antes en una casa. Y en una de mis devocionales, mientras mi esposa llevaba a las niñas al colegio ese día, Dios me habla. Y Dios me dice que hay que mover al grupo de mujeres de la casa a la iglesia. Y yo le dije a Dios, ¿por qué no se lo dices a ella? Porque yo no soy el líder del grupo de las mujeres. ¿Por qué no se lo dices a ella? Y Dios me dijo, porque tú eres la cabeza. Y es tu responsabilidad. Cuando hablé con mi esposa, ella no estuvo muy de acuerdo en ese momento, por muchas razones que eran válidas. Muchas de las razones eran válidas, todas. Yo le dije, simplemente te informo lo que Dios me dijo. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios me habló a mí? ¿Por qué Dios no se lo dijo a ella, que es la líder del ministerio? ¿Por qué Dios me lo dijo a mí? ¿Por qué Dios me lo dijo a mí? Porque soy la cabeza, porque soy el sacerdote. Como no estuvo de acuerdo al martes siguiente de la reunión, le rompieron el cristal de la jipeta a alguien. Cuando ella me lo comenta, yo le dije, Dios te está hablando. Sí, porque no tiene que haber ni forcejeo, ni tenemos que malinterpretar la palabra que dice, tú tienes que someterte a lo que yo diga. La Biblia dice que la mujer se somete al hombre. Cuidadito cómo usted interpreta eso, porque no es con autoritarismo, es con amor. Como vaso frágil, con amor. Para que la mujer respete al hombre, el hombre tiene que amarla. Al otro martes de la semana siguiente me comenta que robaron a una de las preciosas que iba llegando al lugar, y le dije, Dios te está hablando. Hasta que un día me dijo, no estoy muy de acuerdo, pero me voy a poner en acuerdo contigo para obedecerte. Yo le dije, bueno, a mí no, a Dios. Él fue el que me metió en este lío. Y el resultado usted lo conoce, de ser 70 mujeres. Son más de 300 mujeres. Denle un aplauso al Rey. Entonces el hombre es la cabeza, pero cuando descubre su identidad en el diseño original de Dios, puede funcionar como tal. Y quiero contarles o compartir con ustedes una estadística. Fíjense, lo que les voy a leer ahora no está en la Biblia, es la estadística que está en el mundo. Los hijos de hogares donde el padre está ausente tienen 5 veces más posibilidades de ser pobres. La mortalidad infantil es 1.8 veces más alta para los hijos de padres solteros que para los hijos de madres casadas.
Los jóvenes que crecieron sin un padre tienen más posibilidad de caer en la cárcel. Ser criado por una madre soltera eleva el riesgo de embarazo en adolescentes. Los hijos que nacieron sin padres tienen una doble posibilidad de abandonar los estudios. El niño que vive ausente de su padre duplica el riesgo de que el niño sufra descuido psicológico, emocional y educacional. Aquel que nació sin una figura paterna escasea de identidad y es posible que abandone cualquier cosa que haga, incluso hasta llegar al suicidio. No lo dice la Biblia, es una estadística real. No tenemos identidad. No sabemos de dónde venimos. No sabemos dónde estamos, ni quiénes somos, ni hacia dónde vamos. No sabemos por qué estoy en la tierra. No sé cuál es mi propósito. Quiero agradar a Dios, pero no sé cómo hacerlo. Quiero obedecerlo, pero no entiendo cómo se hace. Acompáñenme al libro de los Salmos, capítulo 82, verso 1. 3 cosas que causan problema en la vida del ser humano. Dice: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Y el verso 3 dice: defended al débil. Mira cuál es la orden de Dios. Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de la mano de los impíos. Y aquí viene el fundamento de la vida desastrosa que muchos hemos llevado. No saben, no entienden y andan en tinieblas. Diga conmigo: no saben, no entienden y andan en tinieblas. Ahora identifica 3 componentes progresivos que son la causa del sufrimiento de nuestra vida. Lo primero que existe es una falta de conocimiento. No sabe. Lo segundo que existe es un malentendido o un concepto erróneo de la vida. No entienden y no pueden entender su medio ambiente. Y tercero, existe una carencia de visión espiritual. Andan en tinieblas. No pueden ver nada. Diga conmigo: puntos ciegos. No saben, no entienden y andan en tinieblas. La palabra tinieblas en el hebreo original significa principio de ignorancia. No saber, no entender y caminar en el principio de la ignorancia. No hay nada peor en la vida que no saber que no sé. El no sé que no sé. Y estos son los 3 pilares fundamentales para tener la vida desastrosa que muchos hemos tenido. El desconocimiento. ¿Desconocimiento de qué? ¿De dónde vengo? El desconocimiento de dónde estoy y quién soy. Y de dónde vengo, dónde estoy y hacia dónde voy. Hello. Principio de ignorancia. Si intentamos vivir y resolver los retos de la vida desde una posición de ignorancia, entonces estamos cambiando y caminando en las tinieblas, y lo único que vamos a experimentar es exasperación, frustración y fracaso. Cuando queremos resolver los conflictos desde las tinieblas, desde el no sé, desde el no entiendo, y esas son las preguntas que siempre tiene Dios. ¿No se ha dado cuenta? Ay, Señor, no sé por qué me pasa esto. Ay, Dios mío, no entiendo por qué tantos problemas en mi vida. No sé qué hacer, no entiendo qué hacer. ¿Se da cuenta? Son las preguntas que le hemos hecho a Dios. No saben, no entienden
y comenzamos a caminar en el principio de la ignorancia. Es por eso que la persona más pobre del mundo es la que no tiene un sueño, no tiene una visión. Andar en tinieblas es no tener visión. Andar en tinieblas es no ver más allá de tus narices. Andar en tinieblas es no saber qué vas a hacer, qué te depara el futuro, qué vas a trabajar para ti, tu familia y para tus hijos, qué vas a dejarle a tus hijos. Eso es no tener visión. Pero diga conmigo, nunca es tarde cuando Jesús llega. Aplauda su gloria. La persona más pobre del mundo es la que no tiene un sueño. Pero la persona más frustrada del mundo es aquella que, teniendo un sueño, no sabe qué hacer para que se cumpla. ¿Cuántos de nosotros por falta de visión hemos engavetado tantos sueños? ¿Cuántos de nosotros por andar en tinieblas, por no saber y por no entender, hemos dejado atrás grandes sueños que hemos querido para nuestras vidas y terminamos diciendo, bueno, lo que yo no cumplí, que lo cumpla mi hijo? Hablamos desde la frustración, desde lo que yo no pude hacer, desde lo que yo no pude lograr. Qué vida tan maravillosa. Ojalá me hubiera dado cuenta antes. ¿Se recuerdan el caballito de madera? Ocupado versus producir. Mucha gente está en ese caballito de madera, en ese juguete, sudando, ocupado con tantas cosas que hacer, que terminas de ahí levantándote sudado, agotado, exhausto, pero en el mismo lugar. En el mismo lugar. Sabes, muchas veces cuando regreso a mis lugares de infancia, me encuentro con viejos amigos de mi infancia en el mismo lugar, haciendo lo mismo con las mismas personas, en el caballito de madera. Y no tiene que ver eso cuando cumplimos la voluntad de Dios y hacemos tangible su propósito en nuestra vida, que estamos avanzando, pero pensamos que no estamos avanzando porque no sentimos a Dios. Esos son otros 20 pesos. Porque cuando Dios está en silencio es porque Él está trabajando. Es porque Él está trabajando. El problema de una persona carente de identidad es que han confundido estar ocupado a ser una persona productiva. Pastor, es que yo tengo mucho trabajo como para ir a la iglesia. Pastor, es que yo tengo muchas ocupaciones como para sentarme a leer la Biblia. Señor, es que tengo muchas ocupaciones. Tengo que mantener a mi familia, tengo que trabajar duro, si no, ¿quién la va a mantener? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Nunca podemos estar ocupados para Dios, porque Él es tu creador. Él sabe cómo tú funcionas. Él sabe lo que tú eres. Él es quien te diseñó. Por lo tanto, Él es tu dueño. Por eso es diferente. No es lo mismo estar ocupado que estar haciendo muchas cosas. Ser una persona que aproveche el tiempo que otros gastan. Una persona carente de identidad es aquella que al comenzar algo dice en sus marcas: listos, 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 listos. Pero cuando se presenta la oportunidad, usted puede decir fuera y aprovechar la oportunidad que otros desperdician. Las oportunidades nunca se pierden, usted las desperdició. Lo primero es entonces descubrir mi carencia de identidad. No sé, no entiendo y camino en el principio de la ignorancia. Lo segundo, destronar mis anhelos. Cuando descubres tu identidad, destronas tus anhelos y entras en la voluntad de Dios. Si en tu vida tus anhelos aún siguen entronados, es difícil que puedas avanzar a lo que Dios determinó para ti. Es por eso que Jesús, cuando estaba en el Getsemaní,
Él dijo: Señor, pasa de mí esta copa amarga. En pocas palabras, Jesús le decía en ese momento: Señor, no quiero ir a la cruz, porque Él veía lo que venía y Él sabía lo doloroso. Pero en menos de un segundo destronó ese anhelo en su corazón para poder decirle: pero que se haga tu voluntad y no la mía. Destronar nuestros anhelos es destronar nuestras necesidades para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Si nos enfocamos en las necesidades, si trabajamos por nuestros anhelos, nos convertimos en seres egoístas, y no es el diseño de Dios.